Hola, nuevamente nos conectamos acá en el nuevo portal de Al Centro, en el lanzamiento de nuestra nueva imagen. Ahora con una gran amiga y con nuestra querida directora de empresa, industria y competitividad, Diana Pérez. Diana es abogada, adicionalmente es especialista en derecho de los negocios y especialista en derecho de empresa. Ha hecho 4 entregas muy importantes para el centro: ética o corrupción, influencers engañosos, camino a la regulación, las BIC, el deber de toda empresa, el deber ser de toda empresa, y tecnología inclusiva, un reto de 2020. Hoy quiero conversar con Diana, pues, de algo que es normal en medio de esta crisis, que nos lo estamos preguntando, que nos lo estamos cuestionando, y entre otras porque de las empresas, pues en gran medida vivimos muchos, si no todos, porque ellas producen gracias a nuestro trabajo, pero también ellas son las que nos pagan. Entonces, agradeciéndote, Diana, muchísimo, arrancaría con esta pregunta. Muchas empresas han sufrido la crisis causada por el COVID-19. Eh, ¿Cómo mitigarla? ¿Qué opciones hay? ¿Qué posibilidades existen? ¿Cómo estás viendo tú este presente y este futuro? Bueno, David, primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación. Muy complacida de estar hablando contigo. Desafortunadamente sobre un tema que estamos afrontando como país, como compañías. Y sí, efectivamente, ¿yo qué te puedo decir? Frente a medidas de mitigación, no podemos generalizar de alguna manera, pues porque todas las empresas son diferentes, los sectores son distintos, la industria es distinta y todos están sufriendo una crisis eh, diferente de alguna u otra forma. Por ejemplo, las grandes compañías, yo puedo considerar que tienen un músculo financiero grande que les permite de alguna forma mantenerse medianamente lo que dura la cuarentena. Ejemplos, Arturo Calle, que decidió a sus trabajadores a casa pagándoles su salario, Crepes and Waffles, y hay otras empresas que tenían de alguna forma una contingencia prevista, no como pandemia, pero sí tienen su músculo para poder subsistir sin tener que continuar su operación. Otras, como Alpina, que han tomado decisiones muy responsables desde la compañía, como hacer donaciones. Entonces, bajo ese supuesto, estas empresas podrían estar o no medianamente blindadas. La gravedad del asunto viene siendo con las grandes, con las pequeñas y las medianas empresas, que representan un gran sector, un porcentaje altísimo, podría decir yo. Según cifras de Confecámaras, estamos hablando que en el 2019 se crearon 300.000, de las cuales el 90% son medianas y pequeñas empresas. Entonces, esas son las que tienen el impacto más grande. Frente a ellas, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, la ANDI sacó una guía muy interesante de manejo de crisis. Estas empresas no tienen no tienen conocimiento de manejo de crisis, lo cual es muy necesario que lo hagan, que lo lean, para tener una guía frente a esta situación que se está afrontando. Y como consejo, yo qué les puedo decir frente a medidas para mitigar los riesgos que ya se vienen encima es identificar la forma de poder renegociar sus obligaciones contractuales y dinerarias con sus proveedores. Hay unas propuestas por parte de FENALCO que yo no estoy de acuerdo, como fue, por ejemplo, disminuir el salario de algunos trabajadores. Esas propuestas para mí son demasiado alocadas en el sentido de que el trabajador no tiene por qué cargar con esta crisis, y lo estoy hablando como asesora de empresa. Yo no lo recomendaría, porque definitivamente estas son las personas que están sufriendo más. Entonces, las empresas lo que tienen que hacer es identificar esos riesgos, entrar a renegociar esas obligaciones, vuelvo a lo mismo, las contractuales y las dinerarias, eh, reinventarse. Hay muchas que se están reinventando y le están dando un giro a su negocio, a su producción, específicamente bajo una demanda que está generando esta misma crisis. Y hay otras que están acudiendo ya sencillamente a los subsidios de gobierno. Lo preocupante del caso es que por lo menos este programa de Colombia Unida, si mal no recuerdo, se llama así, que ya tiene destinado cerca de 12 billones de pesos,
¿hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo va a tener el dinero suficiente para seguir subsidiando, para seguir otorgando esos créditos a las empresas, que se van a igual se van a endeudar, pero bueno, bajo unas condiciones que uno podría decir son medianamente laxas, porque estamos hablando de un periodo de gracia de 4 meses y unos plazos de pago hasta 36 meses. Entonces, hay mucho por hacer. Las empresas tienen que tener muy claro el panorama y los líderes, especialmente de estas compañías, son las que tienen que tener sangre fría al momento de tomar decisiones y mirar a ver hasta dónde pueden llegar frente a recortes. Yo creo que tendrían que apuntarle primero a recortes de marketing y publicidad y a otros gastos que definitivamente no son tan necesarios para la operación de una compañía. Totalmente de acuerdo con tu planteamiento de que los recursos públicos son finitos. Segundo, que el empleado es el que, por decirlo de alguna manera cruda, debe sufrir de último, no de primero. Y tercero, algo muy importante que tiene que ver con los líderes. Y eso me permite conectar con la segunda pregunta. En el entendido que vamos a superar esta crisis, vamos a salir de ella, no nos quepa la menor duda. En el entendido que somos una sociedad que es capaz de superar sus problemas, ¿cuáles van a ser los retos una vez superada la crisis? Yo arrancaría diciéndote uno, el de recuperar confianza, confianza interna, porque externa es otro reto, pero interna entre mis empleados, etcétera. Pero ¿cuáles crees tú que van a ser los retos de esas compañías para volver a lograr recuperar esa seguridad con las que las vemos trabajar día y noche? Wow, es bien complicado porque volvemos a lo mismo, la estructura de las compañías son todas diferentes. Sus políticas internas, sus códigos de ética y demás los manejan de forma distinta. Hay unas que los tienen, otras que no los tienen. Y ahí es un tema de vital importancia a partir de ahora frente a la lección que nos está dejando el COVID, porque ya es una frase de cajón, todo el mundo dice va a ser una historia antes y otra después del COVID. Pero la idea es que las compañías no lleguen al grado de liquidarse, y ahí es donde yo digo, teniendo en cuenta esta misma lección, hay una salida para no entrar en quiebra. Desde el punto de vista legal, David, las compañías tienen la posibilidad en este momento de entrar a un régimen de insolvencia. Lo que le permite a ellas fácilmente es congelar absolutamente sus obligaciones, absolutamente todas sus obligaciones, para que puedan continuar su negocio. Entonces, yo creo que ese es un mecanismo de vital importancia que también tiene que ir de la mano con el gobierno. ¿Por qué? Porque en este momento la Superintendencia de Sociedades, o bueno, tan pronto se supere la crisis, va a tener un sinnúmero de solicitudes de trámites de reorganización empresarial, que es una medida y es un mecanismo increíble, y que ese mecanismo debe ser previsto por las compañías. Otro tema y otra lección que nos deja es la posibilidad de reinventarse. Como tú dices, la crisis la vamos a sacar adelante, pero las compañías que van a subsistir van a ser esas empresas que van a poder demostrar que su grado, su core de negocio realmente le aporta a la sociedad. Porque, haciendo referencia al primer punto, frente al PIN haciendo donaciones, frente a esas compañías que están destinando recursos para mostrar que son socialmente responsables, que están con la crisis, que están con el gobierno y que están con la sociedad. Eso deja una marca impresionante frente al ciudadano, a su futuro cliente. Entonces, yo creo que también están pensando de manera inteligente desde ese punto de vista. Y otras dos lecciones que nos dejan. Las compañías tienen sí o sí que transformarse en la tecnología. Quedó demostrado que las empresas que tenían dentro de su core la opción del e-commerce, obviamente no están generando ingresos suficientes, pero se están manteniendo por lo menos, o están perdiendo menos que las otras, que las que no tenían esa opción. Y adicionalmente el teletrabajo, definitivamente queda demostrado que el teletrabajo, más allá de una posibilidad o darle calidad de vida al trabajador, es un mecanismo fabuloso, porque las empresas que en este momento tienen sus oficinas en donde están asumiendo unos costos fijos de ya sea arriendo o ya sea de pago de predial, de valorización y demás, pueden mutar a otra modalidad, ya sea WeWork,
y mantener a la mayoría de sus trabajadores con la modalidad de teletrabajo. Entonces, yo creo que esta crisis lo que nos está mostrando precisamente es esa lección y lo que tú dices, cómo mostrar confianza y cómo tomar decisiones, pero más sociales y mucho más responsables. Bueno, Diana, mil gracias por tus consejos, mil gracias por tu conocimiento, por tu experiencia, porque has vivido en carne propia lo que son las crisis y adicionalmente cómo asesorar a las empresas. Desde acá, desde el centro, que es una incubadora de ideas, de liderazgos y por supuesto de conocimiento, vamos a seguir acompañando a las empresas. Yo quisiera que dejaras de pronto tu mail de contacto por si alguna quiere tenerte como referente en algún momento en esta crisis. Claro que sí, ya te lo... Sí, sí, de una sí es Ok, posible. perfecto. Bueno, mi contacto, mi correo es dianampforero@gmail.com. Bueno, Diana, muchas gracias y Así, nos seguiremos viendo. claro que sí. Un abrazo y Gracias, gracias. cuídate, chao.